Mientras Europa se destruía en la Segunda Guerra Mundial, otra disputa mucho más silenciosa comenzaba a extenderse por América Latina. Lejos de las grandes batallas, gobiernos, puertos y rutas comerciales comenzaron a llamar la atención de Alemania y de Estados Unidos. La región se volvió importante por el petróleo, las materias primas y la cercanía con el territorio norteamericano. Y poco a poco, rumores sobre espías, propaganda y operaciones secretas empezaron a aparecer en distintos países del continente. Si te interesan las historias ocultas de la guerra, suscríbete y acompáñanos. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en Europa, la mayoría de los países latinoamericanos intentó mantenerse neutral. La guerra parecía lejana y los gobiernos de la región tenían prioridades internas mucho más urgentes que involucrarse en un conflicto europeo. Sin embargo, conforme Alemania expandía su influencia sobre gran parte del continente europeo, también aumentaba su interés estratégico por América Latina. Para el gobierno alemán, la región representaba una oportunidad económica importante, pero también una posible herramienta política contra Estados Unidos. Durante los años anteriores a la guerra, Alemania había construido relaciones comerciales y diplomáticas con distintos países latinoamericanos. Empresas alemanas operaban en ciudades importantes. Existían centros culturales financiados por organizaciones vinculadas al gobierno alemán y comunidades de inmigrantes mantenían conexiones constantes con Europa. En muchos casos, estas relaciones eran completamente legales y normales para la época, pero conforme el conflicto avanzó, comenzaron a despertar sospechas dentro de los servicios de inteligencia estadounidenses. Washington observaba la situación con creciente preocupación. Estados Unidos entendía que América Latina era fundamental para la seguridad continental y temía que Alemania utilizara su presencia económica para desarrollar operaciones de espionaje o influencia política cerca de su territorio. El temor aumentó todavía más después de que Alemania comenzara a utilizar submarinos para atacar rutas marítimas en el Atlántico. Para las autoridades estadounidenses, cualquier posible actividad alemana en puertos latinoamericanos se convirtió rápidamente en un asunto de seguridad nacional. México fue uno de los países que más atención recibió dentro de esas preocupaciones. Su cercanía con Estados Unidos y su producción petrolera lo convertían en un punto estratégico durante la guerra. Conforme aumentaban las tensiones internacionales, comenzaron a circular rumores sobre agentes alemanes operando dentro del país. Los servicios de inteligencia norteamericanos sospechaban que empresarios, diplomáticos o ciudadanos alemanes podían estar recopilando información relacionada con movimientos militares y rutas marítimas en el Golfo de México. Aunque muchas veces esas sospechas fueron exageradas, el clima de vigilancia creció rápidamente. En Sudamérica, Argentina también se convirtió en un punto importante de atención. El país mantenía fuertes vínculos comerciales y culturales con Europa, además de contar con una numerosa comunidad alemana. Durante buena parte de la guerra, Argentina mantuvo una posición neutral, lo que generó desconfianza entre los aliados. Estados Unidos temía que el territorio argentino pudiera ser utilizado para actividades de inteligencia o para mantener contactos económicos con el eje. Esa tensión diplomática aumentó conforme avanzaba la guerra y terminó aislando políticamente al gobierno argentino durante varios años. Brasil vivió una situación distinta. Aunque inicialmente mantuvo neutralidad, el país terminó acercándose cada vez más a Estados Unidos debido a razones estratégicas y económicas. La costa brasileña era fundamental para controlar el Atlántico Sur, y tanto Washington como Berlín entendían su importancia. Submarinos alemanes comenzaron a atacar barcos brasileños, provocando indignación dentro del país y aumentando el rechazo contra Alemania. Poco después, Brasil entró oficialmente en la guerra y comenzó a colaborar militarmente con los aliados. Mientras todo eso ocurría, la guerra secreta continuaba creciendo silenciosamente en el continente. Los gobiernos latinoamericanos comenzaron a monitorear transmisiones clandestinas, movimientos sospechosos y posibles actividades de espionaje. En distintas ciudades aparecieron investigaciones sobre propaganda nazi, reuniones políticas y redes de información vinculadas con ciudadanos alemanes. Aunque muchas veces el miedo superaba la realidad, el ambiente de desconfianza terminó transformando la política de seguridad en gran parte de América Latina. La guerra europea ya no parecía tan distante.
Y conforme aumentaban las operaciones militares en el Atlántico, el continente entero comenzaba a sentir que el conflicto podía acercarse todavía más. Conforme la guerra avanzaba, el Atlántico se convirtió en uno de los escenarios más importantes del conflicto mundial. Alemania entendía que destruir las rutas marítimas aliadas era fundamental para debilitar a Estados Unidos y Reino Unido. Por eso, los submarinos alemanes comenzaron a operar cada vez más cerca de América Latina. Sus ataques ya no ocurrían solamente en aguas europeas. Ahora también aparecían frente a las costas del Caribe, el Golfo de México y el Atlántico Sur. La guerra había cruzado el océano y comenzaba a sentirse dentro del continente americano. En distintos países latinoamericanos, el temor al espionaje alemán aumentó rápidamente. Gobiernos y servicios de inteligencia comenzaron a vigilar ciudadanos vinculados con Alemania, transmisiones de radio sospechosas y posibles redes de información. Estados Unidos impulsó operaciones de monitoreo en toda la región y compartió información con varios gobiernos latinoamericanos. El objetivo era evitar que agentes alemanes obtuvieran datos militares o realizaran actividades de sabotaje cerca de instalaciones estratégicas. Aunque muchas investigaciones nunca lograron confirmar grandes operaciones nazis dentro del continente, el clima de sospecha terminó expandiéndose por toda América Latina. México se convirtió en uno de los principales focos de atención. Después del hundimiento de petroleros mexicanos por submarinos alemanes, el gobierno reforzó la vigilancia interna y aumentó su cooperación con Estados Unidos. Puertos, instalaciones petroleras y rutas marítimas comenzaron a recibir protección especial. También crecieron las investigaciones relacionadas con posibles simpatizantes del Eje y ciudadanos extranjeros, considerados sospechosos. La guerra ya no parecía un conflicto lejano. Ahora afectaba directamente la seguridad nacional mexicana y modificaba la relación del país con Washington. En Brasil ocurrió algo similar. Los ataques de submarinos alemanes contra barcos brasileños provocaron indignación pública y empujaron al gobierno a entrar oficialmente en la guerra. Poco después, Brasil permitió una cooperación militar mucho más cercana con Estados Unidos y comenzó a utilizar bases aéreas estratégicas en el noreste del país para apoyar operaciones aliadas en el Atlántico. La región se volvió esencial para proteger rutas marítimas y garantizar el transporte de tropas, combustible y suministros militares. La influencia alemana dentro del continente comenzaba a debilitarse rápidamente. Mientras tanto, Argentina continuó siendo observada con desconfianza por parte de los aliados debido a su neutralidad prolongada y sus vínculos comerciales con Europa. El país enfrentó presión diplomática constante por parte de Estados Unidos, que buscaba reducir cualquier posible espacio para operaciones de inteligencia alemana dentro de Sudamérica. Conforme Alemania comenzaba a perder la guerra en Europa, muchos gobiernos latinoamericanos endurecieron todavía más sus medidas contra organizaciones y ciudadanos vinculados con el Eje. Las redes de influencia alemana que habían crecido durante los años anteriores empezaron a desaparecer lentamente. Pero el final de la guerra no eliminó completamente las historias relacionadas con la presencia nazi en América Latina. Después de la derrota alemana, comenzaron a surgir rumores sobre antiguos miembros del régimen intentando escapar hacia distintos países del continente, utilizando identidades falsas. Algunas investigaciones posteriores confirmaron que varios ex-nazis realmente lograron ingresar en América Latina durante los años posteriores a la guerra, especialmente en países sudamericanos. Eso alimentó todavía más las historias sobre operaciones secretas, espionaje y redes clandestinas vinculadas con el Tercer Reich, muchas veces mezclando hechos reales con especulaciones que continúan hasta hoy. Con el paso del tiempo, gran parte de esta historia quedó olvidada fuera de América Latina. Las grandes batallas de Europa y el Pacífico terminaron dominando la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial, mientras la guerra silenciosa que ocurrió dentro del continente americano desaparecía lentamente de muchos relatos históricos. Sin embargo, la realidad es que América Latina también formó parte del conflicto. Sus puertos, sus rutas marítimas, sus recursos y sus gobiernos tuvieron importancia dentro de la estrategia global de la guerra. Y aunque muchas operaciones ocurrieron lejos de los campos de batalla más famosos, el continente vivió su propia guerra secreta, hecha de espionaje, propaganda, vigilancia y tensión política. Gracias por acompañarnos en este documental. Si te interesan las historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial y los conflictos que casi nadie recuerda, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos episodios, porque detrás de cada gran guerra
siempre existen historias que permanecen en las sombras.